Señores estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a continuar con las clases virtuales de histología. Hoy vamos a hablar sobre el tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso es un tejido, en realidad es una variedad de tejido conectivo, pero se lo considera como un tejido especializado del tejido conectivo. Tiene la característica de que este cartílago, especialmente el cartílago hialino, no tiene irrigación, no tiene terminaciones nerviosas y no tiene vasos linfáticos. Y este tejido se nutre generalmente por difusión. Como no tiene vasos sanguíneos, va a nutrirse por difusión. Los capilares generalmente llegan hasta el pericondrio y del pericondrio se va a difundir los nutrientes al tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso, entonces, es un tejido especializado del tejido conectivo. Sus características generales, hemos dicho, no tiene irrigación, no tiene vascularización, no tiene terminaciones nerviosas, no tienen vasos linfáticos. Entonces, este tejido cartilaginoso generalmente lo dividimos en tres tipos de tejidos cartilaginosos. Cartilaginoso hialino es aquel tejido que va a tener la propiedad de presentarse especialmente en las articulaciones sinoviales y van a tener la función de la amortiguación en el esqueleto. Luego vamos a pasar a ver cómo está constituido el tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso entonces está compuesto por células y matriz extracelular. Las células generalmente provienen de las células mesenquimatosas. Estas células mesenquimatosas se transforman en células condroprogenitoras. Estas células se transforman en células que se llaman condroblastos. Estos condroblastos sintetizan la matriz cartilaginosa y luego de que han constituido la matriz cartilaginosa se van a transformar en unas células en reposo, que en realidad son las células propias del tejido cartilaginoso, llamadas condrocitos. Estos condrocitos tienen la característica de ser células que tienen un solo núcleo y el organelo más importante es el retículo endoplásmico rugoso, porque acuérdense que tienen que sintetizar fibras y tienen que sintetizar glucosaminoglicanos, proteoglicanos y proteínas de enlace. En la matriz extracelular va a variar en relación al cartílago hialino, el cartílago fibroso y el cartílago elástico. La matriz extracelular va a tener siempre una matriz extracelular fibrosa y una matriz extracelular amorfa. Existen tres tipos de tejido cartilaginoso, habíamos dicho. Hoy vamos a ver especialmente el tejido cartilaginoso hialino. El tejido cartilaginoso hialino está formado por células que son los condrocitos. Estos condrocitos generalmente van asociados de 2, de 4 o de 6 células. A estos condrocitos se llaman grupos isógenos o grupos celulares de Zambier o grupos celulares de Renault. Estos condrocitos tienen la característica de dividirse por mitosis y tienen las mismas características genéticas, o sea, una célula es exactamente igual a otra y estas células van a tener la característica de dividirse por mitosis y aumentar el cartílago de la parte interna. En la matriz extracartilaginosa o matriz cartilaginosa que se llama o sustancia fundamental, vamos a encontrar primero una matriz fibrosa. En el cartílago hialino está formado especialmente por colágeno tipo 2, colágeno tipo 9, colágeno tipo 10 y colágeno tipo 11. Y unas proteínas de enlace que se llaman la condronectina, la condrocalcina y las integrinas. Dentro de la sustancia fundamental amorfa vamos a encontrar varias cosas. Vamos a encontrar los proteoglicanos, los glucosaminoglicanos sulfatados y los glucosaminoglicanos no sulfatados, que son el ácido hialurónico. La matriz fundamental amorfa está formando lo que nosotros llamamos
una estructura tridimensional que se llama agrecans o agregados de proteoglicanos, glucosaminoglicanos, ácido hialurónico, que se distribuye en una forma tridimensional, como vamos a ver posteriormente. Los glucosaminoglicanos son el sulfato 4 de condritina, sulfato condritina 6, el heparansulfato, el queratansulfato y el ácido hialurónico. Estos están unidos por unas uniones covalentes. Estas uniones covalentes dejan libres las cargas negativas y estas cargas negativas atraen moléculas de sodio y estas moléculas de sodio van a ser propensas a aceptar gran cantidad de agua y en esto se basa el sistema de amortiguación del cartílago en las articulaciones. La estructura de los agrecans o agregados de la matriz fundamental hemos dicho, están formados como una formación tridimensional. En la parte central, vamos a ver aquí, el filamento grueso que están viendo ustedes es un núcleo proteico y a los lados tenemos el queratansulfato, el condritinsulfato, que es lo que va a iniciar la triple dimensión de los agrecans. Acá vamos a ver cómo se aumenta la estructura de los agrecans o agregados de la matriz cartilaginosa. El filamento grueso que están viendo es el ácido hialurónico. Los filamentos casi de color café que se ven son los núcleos de proteínas y a los lados los filamentos morados o lilas corresponden a queratansulfato y glucosaminoglicanos que son el condritinsulfato. Fíjense la triple dimensión que aparentaría ser una de esas brochas lavadoras de biberones. Por eso es que esta estructura es difícil reconstruir. Cuando el cartílago hialino se destruye o se altera, es muy difícil rehabilitar o reconstruir la matriz cartilaginosa. Y esta matriz cartilaginosa está mantenida mientras los condrocitos están vivos, va a mantenerse esta estructura. Si hay una lesión de los condrocitos, no se va a poder reestructurar esta estructura que es compleja. Y aparte de eso, hemos dicho que estas van a estar uniendo a las células cartilaginosas mediante esas proteínas de enlace que hemos dicho, que son el condritinsulfato, que son las proteínas de enlace que son la condrocalcina y la condronectina. El cartílago está cubierto por una membrana externa que se llama pericondrio. Este pericondrio encontramos en el cartílago hialino y en el cartílago elástico, pero no existe pericondrio en el cartílago fibroso. El pericondrio va a constituir dos capas, una capa externa llamada capa fibrosa, constituida por colágeno tipo 1, y una capa interna llamada condrógena, que está constituida por condroblastos que van a producir mitosis de las células condroblásticas. Estas van a sintetizar tejido cartilaginoso, por lo tanto, el cartílago va a crecer de afuera a partir del pericondrio y se llama crecimiento exógeno o crecimiento por aposición. En cambio, el crecimiento del cartílago también puede ser crecimiento interno o crecimiento intersticial. Quiere decir que las células del centro del cartílago se van dividiendo por mitosis, estas células van sintetizando matriz fundamental y el cartílago va creciendo de adentro hacia afuera. Por lo tanto, existen dos tipos de crecimiento del cartílago, uno a partir del pericondrio y otro por la mitosis de las células, uno que se llama crecimiento por aposición y el otro que se llama crecimiento intersticial. Ustedes están viendo dos esquemas o dos fotografías, diremos, de cómo se ve el cartílago al microscopio. Fíjense, al lado izquierdo está teñida con tinción Mallory, al lado derecho con tinción universal o hematoxina y eosina. Ustedes van a ver que
Los grupos celulares o grupos isógenos están compuestos por dos células, cuatro células o seis células, por eso se les llama grupos de células cartilaginosas que están en unas lagunas llamadas lagunas cartilaginosas, donde se encuentran estos grupos isógenos. Pero además, ustedes están viendo que en la parte central las células cartilaginosas son de mayor tamaño y en la periferia, cerca al pericondrio, las células cartilaginosas son de menor tamaño. Pero además van a ver que alrededor de los grupos celulares existe una zona un poquito más oscura que se denomina matriz territorial, que está constituida especialmente por fibras colágenas. Y entre las células y células, o entre los grupos celulares, van a ver una sustancia más clara que se llama matriz interterritorial. Entonces, así está constituido al microscopio y en las partes externas van a ver ustedes unas fibras que corresponden al pericondrio. Esa es la característica del cartílago hialino. Como ustedes verán, es sencillo diferenciar de los otros tejidos porque ningún tejido tiene esta característica. Hemos dicho que los condrocitos generalmente tienen un núcleo, tienen todos los organelos, pero el organelo más importante suele ser el retículo endoplásmico rugoso. El cartílago hialino encontramos especialmente en los cartílagos articulares, de las articulaciones sinoviales o de las diartrosis, pero también encontramos en los cartílagos costales, podemos encontrar en los discos de la tráquea, podemos encontrar en la laringe. Pero algo que nos va a llamar la atención siempre es el cartílago articular, aquel cartílago que produce la amortiguación para la marcha del hombre, ¿no es cierto? Las articulaciones producen una especie de amortiguación, por eso es que tienen buena cantidad de agua, tienen gran cantidad de sodio, esto atrapa agua y eso hace que el cartílago articular sea una especie de amortiguador de las articulaciones. Este cartílago articular está compuesto por una zona tangencial, que también se les llama zona deslizante, una zona de transición, una zona radial donde los fascículos colágenos se orientan perpendicular a la línea articular y una zona que se pone en contacto con el hueso llamada zona calcificada. Esta es un esquema de una articulación de la rodilla, por ejemplo, y el cartílago hialino forma las superficies articulares superior e inferior. Precisamente se llama la de cartílago hialino porque tiene ese color casi translúcido y casi azulado que están viendo en la parte superior. El cartílago hialino, las sustancias de roce o los lugares de roce de la articulación no tienen pericondrio, el pericondrio está por fuera, en la parte superior e inferior. Y ustedes también aprovechamos para ver esto, una modalidad de cartílago fibroso que son los meniscos articulares. Estos meniscos articulares que están viendo el menisco interno y externo de la rodilla corresponden a cartílago fibroso. Esta es una vista al microscopio de la zona cartilaginosa hialina de un cartílago articular. Fíjense en la parte superficial, los fascículos están orientados horizontalmente a la línea articular. Luego viene esa zona de transición y más abajo viene una célula de grandes células cartilaginosas donde están los fascículos colágenos en sentido perpendicular. Y al final están viendo el hueso, que es la zona de osificación o el contacto del cartílago con el hueso. Este es el cartílago que más se altera durante las enfermedades del tejido cartilaginoso. Están viendo ustedes ahí una fotografía de una muestra, cómo se ve el cartílago en una cirugía que se llama artroscopía. Fíjense, la parte superior, que es casi blanquecina, y la parte inferior también corresponden al cartílago hialino. En el centro está el ligamento cruzado, que corresponde al cartílago fibroso. Así se ve de blanco y casi translúcido el cartílago hialino a la artroscopía.
Otro tipo de cartílago que encontramos en el organismo es el cartílago elástico. Este cartílago elástico es un cartílago que está formado también por células cartilaginosas, que son los condrocitos, exactamente igual que el cartílago hialino, que son células en grupos que se llaman grupos isógenos, grupos celulares, etc., con la misma característica territorial, interterritorial, etc. En cambio, la matriz fundamental está formada también por colágeno tipo 2, por glucosaminoglicanos, proteoglicanos, ácido hialurónico, pero lo que se incrementa en gran parte son las fibras elásticas. Estas fibras elásticas que le dan la elasticidad al tejido. Por ejemplo, ¿dónde encontramos fibras elásticas? En el pabellón de la oreja, por ejemplo. Pues la oreja tiene la característica de doblarse, pero no se rompe, no se fragmenta. También encontramos cartílago elástico en la epiglotis. En los cartílagos cuneiformes de la laringe también encontramos cartílago elástico. Este cartílago elástico también podemos encontrar en el conducto auditivo externo, pero tiene la característica que a pesar de tener colágeno tipo 2, tiene gran cantidad de fibras elásticas que le dan la característica al cartílago elástico. Fíjense, estas dos fotografías de cartílago elástico. En la parte superior izquierda vamos a ver que casi es exactamente igual que el cartílago hialino, solamente que aquí se ha utilizado la tinción orseina para poner en evidencia las fibras elásticas. Ustedes saben que las fibras elásticas se tiñen con orseina y con fusina básica de gallego. En cambio, en la parte inferior derecha vamos a ver una fotografía de un cartílago elástico que se encuentra en la epiglotis. La epiglotis va a tener en la parte superior una mucosa digestiva y en la parte inferior una mucosa respiratoria. Entonces están viendo al centro, cubierto por pericondrio, está este cartílago que casi es exactamente igual que el cartílago hialino. Nosotros no podremos diferenciar el cartílago hialino del cartílago elástico si es que no hacemos uso de tinciones que nos hagan observar las fibras elásticas. El otro tipo de cartílago es el fibrocartílago o cartílago fibroso. ¿Dónde encontramos cartílago fibroso? Generalmente el cartílago fibroso está en los discos intervertebrales. El cartílago fibroso está en las inserciones tendinosas, en las articulaciones que son las sinostosis, y también encontramos cartílago fibroso. Ustedes saben que la articulación de la cadera es cartílago hialino, pero en el reborde acetabular encontramos cartílago fibroso. El cartílago fibroso está constituido igual por células y sustancia fundamental. Las células son condrocitos, pero en este caso los condrocitos o los grupos celulares de células cartilaginosas son escasos. En cambio, la sustancia o matriz fundamental está formado por colágeno tipo 1. También tiene proteoglicanos y glucosaminoglicanos, pero el colágeno es de tipo 1 y además hacemos notar que el fibrocartílago no tiene pericondrio. Este es el tejido cartilaginoso fibroso o fibrocartílago. A la derecha y hacia abajo vemos un esquema de tejido cartilaginoso fibroso. Fíjense, los grupos celulares son escasos y las fibras colágenas tipo 1 son las predominantes. A la izquierda vemos una fotografía al microscopio que está compuesto por escasos grupos celulares y gran cantidad de fascículos colágenos. Habíamos dicho que en la rodilla existen los meniscos articulares, en el hombro también puede haber, y esta es un tipo de cartílago fibroso. Estamos viendo en la fotografía del lado izquierdo donde se encuentra el fibrocartílago. Generalmente está formando los discos que están entre vértebra y vértebra. Estos discos están compuestos por fascículos colágenos tanto verticales como transversales y oblicuos que le dan la fortaleza al disco intervertebral. Y en la parte central encontramos un disco o núcleo pulposo que se llama, que está constituida generalmente por células
en algunos libros van a encontrar como células embrionarias o en algunos libros están como una variedad de cartílago. Entonces, estas células o este disco intervertebral, por la fuerza, a veces puede romperse y este núcleo pulposo protruir hacia afuera y comprimir el nervio que sale de la columna, y a eso se llama hernia de disco. Entonces, estas células también se llaman del núcleo pulposo, se llaman células facilíferas y algunos otros les dan diferentes nombres. Pero esto puede ser la causa de una hernia de disco. Fíjense que a pesar de tener tanta fortaleza, el tejido cartilaginoso fibroso puede romperse y producir la protrusión del disco o del núcleo pulposo y producir la hernia de disco. Bueno, ¿qué hormonas tienen acción sobre el cartílago? Las hormonas que tienen acción sobre generalmente son la tiroxina, la testosterona y la somatotropina. También tiene acción sobre el cartílago la cortisona, la hidrocortisona y el estradiol. Y las vitaminas que pueden actuar sobre el cartílago son la vitamina A, que puede estar disminuida o puede estar aumentada, la vitamina C y la vitamina D, que es importante en la calcificación del cartílago. ¿Para qué estudiamos tanto el cartílago articular, que hemos dicho que es un cartílago que tiene una matriz fundamental que no se puede regenerar? Porque en este cartílago es donde se van a alojar varias enfermedades. Una de las enfermedades es la artrosis, que la artrosis es una enfermedad degenerativa articular donde el cartílago hialino se va degenerando y esto no se regenera. A pesar que en el mercado ven gran cantidad de regeneradores del cartílago, ninguno puede imitar la sobreposición o la forma tridimensional de los agrecans o agregados que hemos dicho. Por eso es que el cartílago hialino no se regenera y la artrosis se considera una enfermedad degenerativa articular. Por eso es que la gran cantidad de artrosis de la cadera, de la rodilla, del hombro, terminan en prótesis porque este cartílago generalmente nunca se regenera. Puede regenerarse, pero reemplazado por tejido cartilaginoso fibroso. Otra enfermedad es la artritis, que es una enfermedad inflamatoria autoinmune que hemos dicho, igual que el lupus. Esta artritis también es una enfermedad que destroza el cartílago hialino y esta enfermedad tampoco se regenera el cartílago hialino. El cartílago hialino también puede ser origen de lesiones tumorales. Pueden haber tumores benignos del cartílago y tumores malignos del cartílago. Los tumores benignos son el osteocondroma, el encondroma, y los tumores malignos del cartílago es generalmente el condrosarcoma. Eso que están viendo en la fotografía es una radiografía de hombro y están viendo un tumor que se llama encondroma, que crece generalmente cerca de las metáfisis y fíjense, es una lesión tumoral benigna. Aquí estamos viendo una fotografía de cómo se destrozan las manos, diremos así, se desvían las articulaciones interfalángicas, metacarpofalángicas. Esto es un signo de artritis. Fíjense, hemos visto que en la artroscopía cómo se veía tan translúcido, tan blanquecino el cartílago. Aquí en una enfermedad del cartílago se ve el cartílago con fisuras que empieza a destrozarse y a degenerarse el cartílago hialino. Aquí estamos viendo dos cosas. En la parte superior izquierda ven una radiografía de rodilla y como la rodilla está mal alineada, empieza a desaparecer el espacio articular y a esto se llama artrosis. Es una enfermedad degenerativa, generalmente esto es una artrosis secundaria. A la derecha ven unas manos, una radiografía de ambas manos, con disminución del espacio articular de las falanges y una luxación de las metacarpofalángicas. Eso es lo que se produce en la artritis reumática. Entonces la parte de las rodillas es una artrosis y la parte de las manos es una artritis reumatoide o artritis reumática que se llama.
vamos a ver cuáles son los avances científicos del cartílago. Estamos hablando especialmente del cartílago hialino. Hemos dicho que el cartílago hialino no se regenera. Entonces, como no se regenera, se han hecho varios estudios y se dice que pueden facilitarse a veces la regeneración del cartílago utilizando células madre que todavía está en estudio. También se puede hacer cultivo de condrocitos. Ustedes sacan condrocitos de un cartílago hialino, se los cultiva y se los puede volver a poner al cartílago, pero el costo del cultivo de condrocitos es demasiado grande. El cultivo de las células madre no está bien orientado y no tiene buen desarrollo en la actualidad. También se puede hacer injerto de cartílago. Se puede hacer injerto de cartílago hialino. A veces ustedes ven que cuando se operan de una nariz pueden sacar cartílago del cartílago costal o del reborde costal y ponerle a la nariz. Pero también se puede hacer injertos en el cartílago hialino que se llaman la mosaicoplastía, o sea, se va sacando pedazos de cartílago y se reemplaza por otro tipo de pedazos de cartílago, de sano a cartílago enfermo. Bueno, quiero agradecerles por su atención, señores estudiantes, jóvenes y señoritas, y espero que haya sido clase bastante clara y bastante sencilla. Hemos tratado de hacer lo más sencillo posible. Pero si ustedes tuviesen alguna duda, pueden consultarme, ya saben, por teléfono, por el WhatsApp o por la línea que ha creado el jefe de departamento. Les agradezco mucho y nos veremos en la próxima clase con tejido óseo.